Ahora sí, creo que ya lo configuré bien. Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Gracias por estar sintonizando hoy, miércoles ya 4 de noviembre. Ya estamos casi a 8 meses del confinamiento y seguimos pues en la brecha, ¿verdad? Buscando al Señor, creyendo en el Señor Jesús, esperando su retorno. Y tranquilos, aprendiendo cada uno en su casa. Seguramente ustedes están estudiando la palabra, buscando de Dios. Aunque las iglesias estén cerradas, nosotros somos la iglesia de Cristo y seguramente cada uno en su casa está buscando agradar y servir al Señor, creyendo y afirmándonos en la fe a través de la lectura, a través de la oración, del ayuno, de congregarnos de esta manera también. Es una forma, ¿no?, de congregarnos hoy en el 2020, en esta pandemia. Es una forma, pues no hay más, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a hacer una oración al Señor para iniciar nuestro estudio de hoy, para terminar lo que son las bienaventuranzas. Pero vamos a adorar en oración al Señor. Padre, queremos rogarte en el nombre de Jesús que nos sigas instruyendo en tu palabra, que nos sigas ayudando a todos, Señor, porque todos aprendemos al meditar en tu palabra, aprendemos, somos enseñados, somos exhortados, somos edificados. Y Señor, no hay nadie que sepa todo, Señor. Todos vamos aprendiendo, Señor, en el caminar contigo. Que el Espíritu Santo nos ayude a comprender y a retener tu palabra y a vivir tu palabra, Señor. Que no solamente seamos aquellos que escuchan, sino que seamos hacedores, que no nos volvamos como aquellos fariseos, escribas que conocían tu palabra pero no guardaban tu ley. Señor, ayúdanos a ser entendidos de tu palabra, porque esa palabra nos guía por una senda justa y nos lleva, Señor, al puerto seguro. Ayúdanos, por amor a tu nombre, a todos los que escuchan hoy, Señor, y a todos los que buscan tu nombre e invocan tu nombre, Señor, en cualquier parte del mundo, Señor. Bendíceles, Señor, por amor a tu nombre. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con la bienaventuranza. Es la octava bienaventuranza. Vamos a abrir nuestra escritura en Mateo capítulo 5 y vamos a leer el versículo 10, el 11 y el 12. Dice así: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Muy bien, esta es la octava bienaventuranza, y con esta culmina pues la escalera que hemos estado aprendiendo. Habíamos comprendido que cada bienaventuranza era un peldaño que nos llevaba a la cima, y esta es la última peldaño que nos lleva a la cima del carácter de un cristiano. Y más adelante, cuando sigamos estudiando el Sermón del Monte, vamos a seguir viendo más a detalle lo que es el carácter del cristiano, pero es necesario que nosotros tengamos esta base bíblica de las bienaventuranzas para poder seguir comprendiendo lo que Jesús enseñaba en el monte. Y esta última bienaventuranza pareciera ser ilógica, ¿no? ¿Cómo vamos a ser dichosos? ¿Cómo vamos a ser bienaventurados? Porque eso significa la palabra bienaventurados. ¿Cómo vamos a ser dichosos, felices, doblemente contentos cuando somos perseguidos? Pareciera ser algo contradictorio, algo que no lo podemos comprender. Pero en realidad, cuando nosotros comprendemos en el Espíritu lo que está diciendo Jesucristo, porque eso será una garantía, eso será un sello, eso será una forma que nosotros podamos demostrar que estamos teniendo el carácter que Cristo quiere que tengamos, la gente va a perseguirnos. El mundo está persiguiendo. Hay más de 50 países perseguidores de los cristianos, y en muchos lados en el mundo. Pero este top 10, digamos, todos se encuentran en el Medio Oriente, en África, en Asia. Corea del Norte es el país que más persigue a los cristianos, a los que profesan la fe de Jesucristo. Y bueno, pues esto es una señal inequívoca de que estamos en contra de lo que el mundo establece. Es una señal inequívoca de que nosotros creemos en la verdad, ¿verdad? Y esto es importante que podamos nosotros retenerlo, para que cuando estemos siendo perseguidos de una u otra forma, ahorita vamos a ver
algunas maneras de que la gente ha sido perseguida y la manera en que algunos de nosotros quizá seamos perseguidos. La palabra perseguido no quiere decir nada más que seamos perseguidos para ser muertos o aserrados por la mitad. También tiene que ver con la crítica, tiene que ver con el señalarnos, tiene que ver con el reprobarnos, tiene que ver con el no creernos, con el rechazarnos, con el aborrecernos, con el odiarnos inclusive. Pero bueno, esto es una señal de que estamos en el camino correcto. Nadie va a recibir persecución. Ningún hijo de Dios, ningún cristiano va a recibir persecución si no es que ha tenido las otras siete bienaventuranzas. Nadie va a poder recibir persecución si no es alguien que ha aprendido a ser, como dice el versículo que aprendimos la semana pasada, no puede, si no es, ¿cómo se llama? Si no tiene sed de justicia. No puede ser perseguido si no tiene misericordia. No puede ser perseguido si no es alguien manso. No puede ser perseguido si es alguien que no lamenta su pecado. No puede ser perseguido si alguien no ha rendido su vida a Cristo. Entonces por eso esta última bienaventuranza, inclusive Jesucristo ahonda más en ella, profundiza con 3 versículos, porque las otras bienaventuranzas eran un destello, era una enseñanza así, ¿no? Y en este Jesucristo en 3 versículos nos explica un poquito más de lo que está tratando de decirnos. Y cada uno de nosotros, de alguna forma, los que hemos recibido y los que hemos avanzado cada peldaño, hemos recibido cierta persecución, cierto rechazo. Y eso es parte del cristianismo. A Jesucristo le persiguieron y le crucificaron. Lo mataron por hablar la verdad, por tener hambre y sed de justicia, de lo que el Padre le había mandado hacer. Nosotros también seremos rechazados, integrados inclusive por nuestros familiares, señalados por gente que estamos cercanos a ellos. Amistades del mundo que quizá atrás bambalinas nos rechacen y nos critiquen, pero nosotros tenemos que seguir hablando de la palabra de Dios, porque la próxima semana vamos a ver lo que Jesucristo sigue diciendo y empieza a enseñar que somos la sal y la luz del mundo. Y entonces esto sigue en avanzada, sigue diciendo, vas a ser perseguido, pero también necesitas ser la sal y el mundo, pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Entonces es importante que podamos entender que a los que nos perseguirán y a los que somos perseguidos hoy en día, y a los que persiguieron antes que nosotros, y que el mismo Jesucristo es por establecer la palabra de Dios, por establecer el Evangelio, pero sin estar leudado, porque hay muchas corrientes de doctrinas que están leudadas, es decir, diezmadas, es decir, que no están hablando con la verdad, se truncan, como doctrinas de la prosperidad. Esos no son perseguidos, esos todo el mundo quiere estar en esas iglesias donde se dice que la doctrina de la prosperidad es cuando Dios está contigo, cuando en realidad es una doctrina equivocada. Pero cuando nosotros establecemos la verdad y decimos, aunque vengas a los pies de Cristo vas a tener problemas, pero Dios está contigo y tienes que cambiar tu carácter, tienes que dejar las cosas pasadas y tienes que cambiar tu estilo de pensamiento, tu manera de vivir, de vestir, de hacer. Entonces la gente dice, este es un fanático, este está diciendo cosas que no son verdad, pero serán rechazados. Jesucristo nos lo establece, y la última bienaventuranza, que aunque parece contradictoria, es una bienaventuranza, es una bendición por ser perseguidos. Así de que cuando reconoces tu bancarrota espiritual, cuando lamentas tu pecado, cuando eres manso de corazón, cuando tienes hambre y sed de justicia, cuando eres misericordioso, cuando tienes un corazón limpio delante de Dios y cuando eres pacificador, vas a ser perseguido. Esos son los que van a ser perseguidos, los que cumplan con estas circunstancias. El cristiano confronta al mundo con la verdad. Nosotros no podemos entrar en lo que quizá, por ejemplo, hoy el Papa en la encíclica y lo que está promoviendo, ellos están promoviendo un ecumenismo, una unidad de religiones. Nosotros no podemos mezclar la verdad con la mentira. Y nosotros tenemos que confrontar eso, nosotros tenemos que levantar la mano y decir, eso no es correcto, porque Dios no está hablando, no hay un Dios que se contradiga. Si Dios dice que esto no es así, aunque el mundo pueda decir lo otro, aunque líderes religiosos mundiales digan lo contrario, y nosotros tenemos que decir, eso no está bien, y vamos a ser señalados. Cuando nosotros señalamos el pecado del mundo y confrontamos a nuestras amistades y les decimos a nuestros familiares que su actitud no es la que Dios dice, y les hablamos con amor acerca del pecado, somos señalados, somos perseguidos. Pues, ¿qué podemos esperar de nosotros? ¿Verdad? Muchos personajes bíblicos fueron perseguidos, fueron aserrados por la mitad, fueron crucificados, fueron apedreados. ¿Qué podemos decir de Juan el Bautista? Juan el Bautista le bastó confrontar al rey Herodes y decirle que no era lícito que él tuviera la mujer de su hermano, para que Herodes lo encarcelara, por confrontarle la verdad a un rey. Y no solamente lo encarceló, sino se le cortó la cabeza.
y la exhibió en un plato, ¿verdad? Eso es ser perseguido por establecer la verdad de Cristo. Entonces podemos ver que no solamente nosotros vamos a ser perseguidos, y no solamente en la antigüedad, sino podemos ver en el mundo hoy por hoy. Tú ponle ahí en YouTube países que persiguen a los cristianos, a los verdaderos hijos de Dios, y te van a aparecer ahí un top 10 de los que los persiguen. Ya dije que Corea del Norte es el número 1. ¿Qué podemos decir del apóstol Esteban? Quien fue apedreado. Imagínate, una pedrada en tu cabeza duele, pero que mueras apedreado es terrible. Y él por predicar el evangelio, pero lo que les dolió a los judíos en realidad fue que él les decía que eran duros de corazón. El apóstol Esteban les decía, son duros de servicio y no quieren voltear a Cristo como sus antepasados, y no quieren voltear a Dios. Y ahí lo empezaron a apedrear. Les habló, les confrontó, les descubrió su corazón. Por eso es que Esteban fue apedreado. ¿Qué podemos decir del justo Abel? Que llevó una ofrenda conforme a lo que Dios había pedido, con un corazón agradecido, con un corazón limpio, con un corazón humillado, porque tenía esas buenas bienaventuranzas. Pero su hermano Caín, como no recibió el agrado de Dios, porque él hizo lo que quiso, porque él no hizo el sacrificio conforme a lo que Dios pedía, ni con un corazón correcto, pues Caín puso la mano sobre su hermano, perseguido por establecer la verdad. Y así podemos hablar de muchos. Del maestro de maestros, aquel que no hizo daño a nadie, sino que confrontaba con la verdad a los fariseos, a los escribas, a los judíos, les descubría su corazón y lo perseguían para matarlo. Nunca lo pudieron agarrar hasta que llegó la hora, pero a Jesús lo quisieron aprisionar y lo quisieron golpear y lo quisieron matar en varias ocasiones, pero había un tiempo destinado, que ahí Jesucristo permitió que se aprendiera, porque era el tiempo según lo que el Padre le había mandado. Entonces Jesucristo, aún en la cruz, estaba hablando de la justicia, de la verdad y del amor. Y a un lado tenía un malhechor y al otro lado tenía otro malhechor, y uno de ellos recibió a Jesucristo porque le reconoció como Dios, le reconoció como Rey, le reconoció como Salvador. Pero el otro malhechor, aún cuando Jesucristo estaba predicando el evangelio ahí en la cruz, ese otro malhechor decía, sálvate tú mismo. Estaba vituperando, estaba escarneciendo a Jesucristo. Entonces nosotros podemos ver que aquellos que hablamos la verdad, aquellos que confrontamos la verdad, no que no nos equivoquemos, ya lo hemos dicho muchas veces, no que estamos hablando de la verdad de Cristo, estamos hablando de la justicia de Dios, de esto. Nosotros no podemos proclamar nuestra verdad, nosotros tenemos que proclamar la palabra de Dios. Así de que el carácter de un cristiano siempre va a ser señalado. Cuando es un verdadero creyente, cuando es un verdadero discípulo, cuando defiende la justicia, cuando defiende la verdad, cuando no se queda callado, cuando confronta la injusticia, esos van a ser perseguidos, esos van a ser señalados, esos van a ser vituperados, Mire, vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 11, en algunos versículos vamos a estar viendo, aparte de Mateo. Dice Hebreos 11, el versículo 36, si usted sabe, amigo que me escucha, el libro de Hebreos capítulo 11 habla de todos aquellos que fueron héroes de la fe, que creyeron en Jesucristo, y que el mismo Dios los califica como aquellos que fueron héroes de la fe. Y dice el versículo 36 de Hebreos 11, dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y más de estos prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles. Cuando los cubrían de pieles los aventaban a los perros salvajes, de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, dice, de los cuales, fíjate el 38, de los cuales el mundo no era digno, estaban errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y cavernas de tierras, escondidos, porque les estaban persiguiendo para matarles. Y así como ellos, muchos hoy en día están padeciendo muerte. En China no se permite tener una escritura como esta. Ellos tienen que memorizarla. Ahí en mi YouTube, en mi canal, compartí un video de hace como unos 2 meses donde los chinos necesitan y están queriendo recibir Biblias físicas, pero ellos se las saben porque son perseguidos. Ellos tienen una Biblia, los matan. Nosotros tenemos Biblias en nuestra casa y a veces no proclamamos la palabra de Dios. Entonces, el ser cristiano tiene un precio. Jesús dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Tomar su cruz es que nos va a costar trabajo, es que vamos a tener batallas, es que va a ser doloroso. Y Jesucristo en este sermón nos está diciendo, pero vas a ser bendecido. Vas a ser bendecido si tú proclamas la palabra, si tú te comportas como las otras bienaventuranzas que ya te enseñé, dice Jesús, si eres misericordioso, si eres pacificador, etc. Entonces nosotros tenemos que ver que el cristianismo,
a veces tiene sus dejos de dolor. ¿Qué podemos decir del apóstol Pedro? Según la historia dice que fue crucificado de cabeza. El apóstol Pablo también parece que fue muerto a espada. También parece que dicen que es crucificado. Zacarías, el último profeta, fue aserrado por la mitad afuera del templo, según la historia. Entonces, ¿qué podemos decir, amigos, hermanos? Usted puede ver en YouTube ejecuciones de cristianos que somos perseguidos a causa de la verdad y de la justicia de Dios. Pero eso nos debe de dar gozo, porque podemos ver que estamos en la verdad. A ninguna otra religión persiguen. No persiguen a ninguna otra religión. Nosotros no somos una religión, somos una identidad, una comunión, una relación con Dios. Entonces puede usted ver que pues, a los demás no los buscan, no los critican, no los señalan. Otros líderes de opinión de religiones podrán equivocarse una, dos, tres veces y no dicen nada. Conozco padres que incluso desde donde ellos comparten, hablan cosas duras y nadie dice nada, nadie se va de la iglesia. Pero un pastor o un líder o un mismo cristiano que se equivoque una vez, ya con eso es suficiente para que eso es porque estamos en la verdad y quieren destruirnos, y porque Satanás está trabajando a través de la gente para destruirnos. Pero nosotros somos bienaventurados. Nosotros somos bendecidos por parte de Dios, porque si estamos en el carácter de Cristo no haremos nada indebido, porque si somos mansos, cuando nos persigan no pagaremos mal por mal, porque si somos pacificadores, cuando nos ultrajen, cuando nos golpeen, cuando nos hieran la mejilla, cuando nos pongan una pistola en la cabeza, no responderemos mal por mal, porque somos pacificadores, y aunque nos cueste la vida, seremos quienes estaremos firmes en la palabra de Dios, porque tenemos el carácter de Cristo. Cuando a Cristo lo golpearon y lo humillaron, dice la palabra de Dios que como una oveja no abrió su boca, porque era un pacificador. Al contrario, perdónalos Jesús, perdónalos Dios, porque no saben lo que hacen. Eso es el que tiene un carácter de un cristiano, que cuando lleguen los tiempos difíciles donde no podamos congregarnos, ahorita no podemos congregarnos, pero podemos seguir platicando, podemos seguir haciendo llamadas, quizá llegue el tiempo, no lo sé si lo veas tú, si lo llegue a ver yo, si lo lleguen a ver mis hijos, cuando nos cierren, no importa, serás bienaventurado. Porque cuando dice la palabra de Dios que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Y en ese texto, el contexto es cuando en aquella época les preguntaban si Jesús era el Señor, les costaba la vida. No es de salvación ese texto, como muchos lo usan. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando seamos perseguidos, cuando seamos señalados, cuando seamos vituperados, no responderemos con injusticia, sino con la verdad. No nos quedaremos callados, hablaremos con verdad. A Jesucristo cuando lo golpearon, cuando estaban enfrente del sumo sacerdote, le golpearon, lo vituperaron, y Jesucristo, sin ser grosero, sin ser déspota, sin ser un mal ejemplo, dijo: si te he hecho mal, da testimonio, si no, ¿por qué me hieres? Pero con mansedumbre. Eso es ser un verdadero creyente. Y recordemos, si a Jesús dijo en Lucas 23:31, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Así es de que está hablando de nosotros. Jesucristo es el árbol verde al que crucificaron, golpearon. Entonces, amigo, hermano, Jesús mismo también dijo: no he venido a unir, sino a dividir a las familias, en el sentido de esto, de hablar la verdad. Y las familias, a veces en una comida, estás con tus primos, con tus familiares, con tus tíos que no son creyentes, y empiezas a hablar la verdad y todos te atacan. ¿Por qué? Porque no les gusta ser confrontados en el pecado. Pero eso es parte de la persecución, pero nosotros no podemos callar. Veremos dentro de 8 días lo que es la sal. La sal lo que hace la primera vez, cuando se es vertida, lo que hace es que arde. Bueno, lo vamos a ver dentro de 8 días. Entonces nosotros tenemos que seguir predicando, tenemos que seguir hablando, y cuando nos confronten, cuando nos digan de cosas, no importa, porque somos bienaventurados. Y fíjate cómo dice Mateo, me encanta cómo sigue a Jesucristo explicando más acerca del ser perseguido. Mateo capítulo 5, ahí donde estamos estudiando, dice el versículo 11, dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. ¿Cuál es la causa de la persecución? La justicia, que lo dice el versículo 10. Y aquí dice también por la causa de Jesucristo, que te vituperen. ¿Qué es vituperar? Que te critiquen, que te señalen, que te odien, que te menosprecien, que te levanten falso testimonio. Me han levantado falso testimonio muchas veces. No que no me equivoque, pero han dicho cosas que no son ciertas mías. Y eso
Y modo, es lo que vamos a padecer. Entonces, y digan toda cosa, dice Jesucristo, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Mentiras. Lo que tú eres delante de Jesucristo, delante de Dios, eso eres. No te preocupes por lo que el mundo diga. Si tú estás en la verdad, si tú estás siendo manso, pacificador, misericordioso, humilde, si estás siendo alguien que está siendo moldeado por Jesucristo porque eres manso, si es alguien que lamenta su pecado y que lucha contra su pecado, no importa lo que el mundo piense. Mejor que te preocupe y te ocupa de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida y que tú estés haciendo lo que Dios te ha mandado hacer. Dice el versículo 12, Jesucristo en el Sermón del Monte, gozaos y alegraos. Gozaos y alegraos porque te persiguen. Parece contradictorio. Dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas. Ya vimos algunos ejemplos: Esteban, Juan, Zacarías, Pablo, Pedro. Así fueron. Pero nosotros, dice, gozaos. ¿Sabes la palabra gozaos en el griego qué está queriendo decir? Dice, brinca de alegría, es lo que está diciendo. Brinca de alegría. Así es que cuando tengamos estas pruebas, estas luchas en nuestras vidas, podemos, como carnales, como seres humanos, podemos entristecernos, pero tenemos que levantar nuestra cabeza y decirle al cielo: Dios, gracias porque esta prueba me está haciendo crecer más, porque en tu nombre, Señor, asaltaremos muros, porque tú eres suficiente, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, y aunque seamos perseguidos, señalados, vituperados, nada más tienes que tener cuidado que no sea a causa de un mal testimonio. Si es vituperado por un buen testimonio, gózate, dale gracias a Dios, disfrútalo, de alguna manera gózate. Pero cuando el nombre de Jesucristo es señalado a causa tuya por un mal testimonio, porque tus dichos no van con tus hechos, pues tú no estás siendo bienaventurado. Estás dejando mal el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso sí es otro asunto. Así es que dice Juan 15. Fíjate cómo dice Juan 15. Aquí Jesucristo, en esta parte que está hablando en Juan 15, está a unas horas de ser entregado. Está a unas horas de partir de este mundo, de ser crucificado, de ser traicionado por Judas y ser llevado al concilio para que le crucificasen. Y dice Juan 15, el versículo 18, mira, Jesús hablando a sus discípulos, dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. El mundo se constituye enemigo de Dios. Dice Santiago, el que se constituye amigo del mundo es enemigo de Dios. A Cristo le aborreció el mundo. Cuando no sé cuántas veces te ha pasado a ti esta circunstancia. A mí varias veces. Con amigos cercanos, con parientes cercanos, con primos, con tíos. Te ven como el loquito, pero no importa. Dice, voy a volver a él, dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido más antes que a vosotros. Joven, pequeñito que estás en la escuela, y que a veces tus amigos no entienden por qué tú no festejas el Halloween, por qué tú no vas a esos lugares, y te critican. Tú tienes que tener esa fe. El mundo te va a aborrecer por no ser parte de sus aventuras, de sus vidas, pero tú tienes que permanecer fiel. A Cristo lo aborrecieron. Aborrecer no es odiar, es un rechazo. Rechazaron a Jesucristo, a los suyos vino y no le recibieron, dice la palabra. Y dice el versículo 19: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Así es de que, adelante y sin temor, iglesia. Bienaventurados los perseguidos, porque de ellos es el reino de los cielos. Y fíjate cómo empieza la primera bienaventuranza. Dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esta octava bienaventuranza dice lo mismo: bienaventurados los que son perseguidos, porque de ellos es el reino de los cielos. Es increíble cómo termina la primera con la segunda, y la última con la misma bendición de la bienaventuranza. Es increíble. Así es de que no tengamos temor, sigamos avanzando. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 14. Dice así, me encuentro 4:14. El apóstol Pedro, quien también fue perseguido, quien también fue golpeado, quien también fue buscado para ser acribillado, matado, dice el versículo 14: si sois vituperados, dice el apóstol Pedro, por el nombre de Cristo, sois bienaventurados.
porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así es de que el Espíritu de Dios que mora en ti, porque tú ya has subido los peldaños de las bienaventuranzas, porque has aprendido a ser pacificador, porque has aprendido a ser manso, porque has aprendido a ser misericordioso, el Espíritu de Dios mora en ti y te ayudará a que en este tiempo de persecución, cuando te señalen, cuando te vituperen, cuando te levanten falso testimonio, no pasará, porque tú y yo pertenecemos a Dios. Y aunque el mundo te rechace, Dios te recibe. Dios te recibe. No importa lo que el mundo pueda hacernos, no importa. Nosotros no somos de este mundo, somos pasajeros. No porque seamos extraterrestres, amigo, sino porque nuestra eternidad está más allá. Nosotros cuando muramos hay una eternidad que Jesucristo vino a prometer. Él no vino a prometer más que paz, gozo y vida en abundancia, y una eternidad. Así que yo te invito a que si tú no has entregado tu vida a Jesucristo, puedas venir a los pies de Cristo, que puedas tener esa pobreza de espíritu y darte cuenta que sin Cristo tú y yo no somos nada. Yo no era nada, no porque yo sea mejor o sea algo, simplemente tengo a Cristo en mi corazón. Tengo a Cristo en mi corazón. Y entonces eso no debe de nosotros debemos de estar esperanzados. Te invito a que vengas a los pies de Cristo. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios nos ama, Dios te ama, Dios dio su mejor que tenía, que es a Cristo Jesús, para que tú y yo tuviéramos vida y vida en abundancia, vida eterna, gozo, paz, en medio de la tribulación. En esta época de confinamiento, en esta época de COVID, pues con Cristo estamos en paz, con Cristo estamos tranquilos, con Cristo estamos gozosos. Así es de que Dios te bendiga. Bienaventurados los que son perseguidos, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Iglesia, caminando, sigue adelante, porque nuestro galardón está en los cielos, no en esta tierra. Dios te bendiga. Un abrazo. Vamos a hacer una oración al Señor. Padre, queremos agradecerte por este tiempo que nos permites meditar en tu palabra. Sabemos, Señor, y hemos visto algunos pasajes donde el mundo nos rechaza, no nos acepta, Señor, pero no nos rechazan a nosotros, te rechazan a ti. Y a veces el ser humano se entristece porque nos rechaza a la familia, porque, pues no, como dicen la chavista, no los juntan para jugar, no los juntan, pero no importa, Señor. Nosotros no podemos callar y tenemos que seguir siendo esa luz, esa sal, tenemos que seguir hablando tu palabra, Señor, porque bienaventurados seremos, gozosos, altar de alegría, contentos, aunque parezca contradictorio, aunque parezca una paradoja, Señor, el que alguien perseguido pueda estar contento. Si tú lo dices, así ha de ser, porque el que está perseguido, Señor, está gozoso y está centrado en ti y está buscando lo que tú le has enseñado. Y no hay nada, Señor, que pueda robarnos el gozo de tu salvación. Gracias porque tú eres bueno. Bendice a los que escuchan y que puedan, Señor, ir cada día más aprendiendo el carácter de un cristiano, el carácter de un verdadero creyente. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios. Amén. Muchas gracias. Compartan. Dios los guarde y bendiga. Saludos a todos los que están ahí. Bueno, a los pocos o a los muchos, no sé quiénes estén, pero les mando un abrazo. Dios los guarde y bendiga. Bye bye.